Bienvenidas y bienvenidos a esta jornada que hemos titulado Un mundo, muchas voces. Esperemos que se cumplan todas las expectativas que hemos puesto todos en esta organización, desde la organización, y desde luego os resulte interesante para todos aquellos que os habéis apuntado. Estas mesas de trabajo se organizan con el objetivo de dar a conocer las labores que se hacen desde distintos grupos. Hoy nos ha tocado más a nivel de investigación, pero es ir dando a conocer por la labor que hace el logopeda y los grupos de trabajo que hay. A nivel de prevención, de evaluación y de intervención con respecto a los trastornos de voz. Quiero agradecer también a las personas que forman esta mesa, que se han brindado generosamente y con mucha ilusión a participar en ellas, a las personas que coordinan y a las personas que forman parte del grupo de trabajo de la voz que está encuadrado dentro de la Comisión de Sanidad del colegio. Para el colegio y para mí hoy en representación del colegio es muy importante, son muy importantes estos grupos de trabajo, ¿no? Y especialmente este grupo de voz es muy activo, muy dinámico y vamos viendo cómo se va conociendo cuál es la labor del logopeda y cómo nos van reclamando más intervención de los logopedas y más información sobre la labor del logopeda, que es lo que al colegio nos llega, ¿no? Informaciones y solicitudes de participación de logopedas que nosotros hacemos llegar a las compañeras. Y no me voy a extender, deciros que este año no es el Día de la Voz, el 16 de abril únicamente, sino que empezamos con esta jornada y nos vamos a dedicar durante todo el mes a llevar un eje de trabajo o una línea de trabajo y a publicitar distintas funciones, distintas actividades y con distintos materiales que esperamos que vayáis haciendo el seguimiento y que os resulte de interés. Y al tiempo, pues os animo a que vosotros también participéis, ¿no? Nada más, voy a pasar directamente a Teresa Hierro, que es la coordinadora de la primera mesa, para que comience. Buena tarde y hasta pronto. Muchas gracias, Cristina. Bueno, vamos a empezar con la primera ponencia que va sobre qué es un laboratorio de voz, música y lenguaje. Tenemos el placer y el gustazo de tener entre nosotras pues, a Filipa La, que es investigadora, os voy a hacer una cosa muy breve, investigadora senior del programa de atracción de talento, investigadora de la Comunidad de Madrid y profesora del Departamento de Didáctica, Organización Escolar y Didácticas Especiales de la Facultad de la Educación de la UNED. Es doctora en música, investigadora y profesional de la voz, cantante y profesora de la Facultad de la Educación de la UNED. Es responsable del Laboratorio de Voz, Música y Lenguaje de la Facultad de la Educación de la UNED, en la cual lidera una innovadora investigación que es sobre experiencias vocales antes, durante y después de la menopausia. También tenemos a Mauro Fiuza, cantante, graduado en educación musical y con un máster en logopedia. Es ayudante de investigación del programa de atracción de talento, investigador de la Comunidad de Madrid y alumno del programa de doctorado de la Facultad de Educación de la UNED. Está investigando los efectos de la menopausia en la voz de cantantes profesionales. Y Ana Mateos tiene un máster en psicología clínica y de la salud, también es ayudante de investigación del programa de atracción de talento. Es investigadora de la Comunidad de Madrid y alumna del programa de doctorado de la Facultad de Educación de la UNED. Y en este caso está investigando sobre los efectos de la voz de las profesoras durante la menopausia en el aprendizaje del alumnado. Sin más, os damos paso para que nos expliquen en qué consiste este laboratorio de voz, de música y lenguaje. Pues muchas gracias, Teresa. Es con mucho placer que nos encontramos aquí hoy y voy a compartir mi pantalla para poder compartir con vosotros nuestra pequeña presentación que preparamos.
Entonces, me gustaría agradecer a Cristina Municio, a Carolina Vitar por la invitación y dar felicitaciones por este evento. Entonces, empezamos por decir o por intentar hablar sobre el hecho de que un laboratorio de voz, de música y de lenguaje es un espacio interdisciplinar donde se juntan personas que son curiosas, apasionadas, trabajadoras y tenaces. Y es eso que hace el laboratorio, estas personas que quieren pues dialogar e interactuar sobre cuestiones, discutiendo ideas, haciendo preguntas, queriendo encontrar respuestas, creando conocimiento. Y claro está, la voz, por su cariz interdisciplinar, proporciona ese diálogo e interacción. Si vamos a ver, la voz refleja en muchos modos cuestiones relacionadas con la fonética, la lingüística, la cognición, la educación, la matemática, la química, la física, la biología, la cultura y el arte, claro está, la tecnología, la comunicación, cuestiones de psicología y de percepción. Y entonces, en un laboratorio de voz, música y lenguaje hay esta gran interdisciplinaridad y se espera que colaboren personas en torno de estas temáticas que sean profesores de canto, sean especialistas en voz cantada, logopedas, claro está, especialistas en la salud de la voz en general, ingenieros, porque hay toda la parte de análisis de señales, psicólogos, porque todo funciona partiendo de arriba, de nuestra cabeza, lingüistas, porque es comunicación, y estadísticos, porque sin ellos no conseguimos comprobar si hay diferencias o no, médicos, claro está, especialmente otorrinos o incluso hasta ginecólogos, como vais a ver, y este grupo compartía esta pasión sobre las temáticas en torno de la voz, de la música y del lenguaje. Es por eso que tenemos un equipo de investigación en la UNED que está compuesto de Filipa Alá, que es la responsable del laboratorio, es doctora en música, Nuria Polo, doctora en lingüística española, Diego Ardura, doctorado en química teórica y educación, Mauro y yo, que ya nos ha presentado Teresa, máster en fonoaudiología, y yo que soy psicóloga clínica. También contamos con la colaboración de grandes expertos como es Johan Sandberg, profesor catedrático emérito en acústica musical, Sten Tenström, profesor catedrático en acústica musical, Peter Pavón, profesor asociado en procesamiento de señal, Svante Granqvist, profesor asociado en acústica, y Pluvio Coronado, profesor asociado en ginecología. Y además las personas, claro, necesitamos también de equipamientos específicos y con ellos se pueda hacer las investigaciones y extraer las mediciones. Entonces tenemos en nuestro laboratorio diferentes tipos de micrófonos y diferentes aparatos de mediciones. Entonces se puede medir la presión sonora, se puede medir los patrones de respiración, se puede medir la presión subglótica y todo integrado y recogido simultáneamente. Entonces hay que tener todo ese aparato para poder después trabajar en ello. Y entonces se puede recoger datos de audio, de electroglotografía, que es el nivel de contacto de los pliegues vocales, por ejemplo, la presión subglótica, los patrones respiratorios y también el volumen pulmonar. Y aunque Mauro parezca muy asustado porque tiene un medidor de presión subglótica en la boca, pues ha pasado su tiempo fenomenal. Os garanto. Sí, aún estoy bien. Y entonces, ¿qué se puede hacer con estos equipos? Pues vamos a ver, se pueden estudiar aspectos particulares en varias dimensiones que sumadas nos van a permitir reconstruir la complejidad que es la voz humana y de ese modo poder entenderla mejor. Vamos a ver, si vemos esta parte solamente, nos preguntamos, ¿sabemos lo que es? No, pero si vamos sumando a esta pequeña parte, otra parte y otra parte, vemos que al final tenemos una imagen bastante compleja
que es una resonancia magnética de los senos nasales. Pero si lo estudiamos particularmente y lo sumamos, entendemos mejor a esa complejidad. Para comprender esta complejidad de los mecanismos de producción vocal, podemos empezar por la intervención imprescindible del cerebro. Es importante estudiar los circuitos cerebrales implicados en todas las fases, desde la intencionalidad a la hora de emitir un sonido, pasando por la transmisión de la información mediante varias vías, como por ejemplo los nervios motores para que se produzca la articulación, como el procesamiento de la información sensorial que nosotros mismos hemos producido. Para un cantante, por ejemplo, es fácil entender la importancia que tiene tanto emitir como procesar la información auditiva para lograr el control sobre, por ejemplo, la afinación. Es importante también estudiar el comportamiento de la fuente que nos proporciona la fuerza en la fonación, que son los pulmones, para lo que contamos con un equipo llamado Respitrack, que son unas bandas que se colocan en el tórax, y un aparato de monitorización que nos da información sobre los patrones respiratorios y el volumen pulmonar durante la fonación. Y con todo ello, lo que buscamos es una evaluación multidimensional de la voz. Entonces, además de investigar la respiración, el aire, se puede investigar también la fuente de vocal. ¿Sí? Entonces, como por ejemplo, tenemos equipamientos para investigar el flujo de aire por una práctica que se llama el filtro inverso. Entonces, con ello se puede investigar cómo se comporta el flujo de aire que pasa por los pliegues vocales. Y eso también se puede estudiar, no el flujo de aire que pasa por los pliegues vocales, pero el contacto que existe en los pliegues vocales. Y si hay mucho contacto, mucha fuerza de aducción, hay un mayor esfuerzo vocal. Y, por ejemplo, estos equipos no invasivos, como por ejemplo el EGG, nos permite comprender cuánta de esa fuerza se está usando. Lo que ves aquí es una onda glótica de EGG y a través de mapear cómo cambian esto en el tiempo, podemos ver si, por ejemplo, los efectos de una terapia ha mejorado o no la voz de esa persona. O sea, podemos comprobar si efectivamente las medidas que estamos a usar de terapia son las más adecuadas para ese, por ejemplo, paciente en el caso de un logopeda. Lo que ves en la derecha es el diseño del mapa y veis que un color rojo pues es mayor contacto, o sea, mayor esfuerzo, y un color púrpura va a ser menor. Vamos a ver que cuanto más intensa es la voz, mayor contacto va a haber porque hay mayor presión, y cuanto menor intensidad hay menor contacto. Y podéis observar esto en tiempo real y también construir el mapa en todo el rango de la voz, no solo en frecuencias aisladas. Y una forma de análisis también que creo que es más conocida por todos los logopedas y que es muy utilizada en clínica es el análisis acústico. Entonces, se puede hacer investigaciones muy diversas solo con el señal acústico, que es el sonido irradiado, y tenemos para ello programas muy complejos para hacer los análisis. Entonces, ¿para qué sirve un laboratorio de voz, música y lenguaje, Ana? Pues puede servir para promover conocimiento aplicado a cuidados de salud más adecuados a los diferentes profesionales de la voz. Como logopedas quizás sepáis que los profesionales de la voz constituyen el 30% de la población activa y que son aquellos profesionales que necesitan de sus voces como herramienta para el desarrollo de sus funciones. Según la clasificación de Coffman e Isaacson, existen varios niveles en función de lo que puede llegar a repercutir en el desempeño laboral un cambio vocal. Los profesionales de nivel 1 serían los cantantes y actores y locutores,
y son los que no podrían trabajar simplemente al tener pequeñas alteraciones en su calidad vocal. Los de nivel 2 serían profesionales que no pueden trabajar si tienen dificultades vocales moderadas, como los profesores, los oradores, los políticos. Y nosotros, por ejemplo, logopedas, psicólogos, estaríamos en el nivel 3, que no podríamos trabajar normalmente si tenemos un problema vocal. Y el nivel 4, que no podrían trabajar, o sea, podrían trabajar incluso con problemas vocales serios. En el cúspide de la pirámide que acabamos de ver, tenemos los cantantes y las cantantes, que son lo que llamamos de atletas de élite de la voz. Eso porque utilizan las voces con variaciones de frecuencias muy amplias, también en diferentes timbres de la voz y en variados niveles de intensidad, además de hacerlo por largos periodos de tiempo a veces. Y también tienen altísimos niveles de estrés y no tienen normalmente una estructura de soporte adecuada para ello. Y además de todo ello tienen que tener una performance y un desempeño de nivel muy elevado. Por ello lo llamamos de atletas de la voz. Y cabe también a un laboratorio de voz, música y lenguaje contribuir para el desarrollo de prácticas de habilitación o con colaboración de logopedas de rehabilitación basadas en evidencia. Por ejemplo, os traemos aquí un ejemplo de los tipos de fonación que existen. Si veis, a la fonación apretada es la que tiene menos flujo de aire transglótico y la soplada mayor, y esto se repercute en la calidad percepcionada de la voz, como vamos a escuchar en este ejemplo. Pero no es solo la calidad vocal que va a cambiar, vais a ver que esto también se refleja en la salud. ¿Por qué? Porque estos tipos de fonación pueden usar una fonación muy apretada o poco apretada, o sea, más larga. Y lo que ocurre es que si nos quedamos con este tipo muy firme de aducción, vamos a tener una mayor fuerza de colisión de los pliegues vocales que se traduce en mayor estrés de impacto de los pliegues, lo que puede desarrollar una patología vocal. Entonces, cabe al logopeda y al profesor de canto, si es el caso, de modificar ese comportamiento. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues desarrollando herramientas de retorno, por ejemplo, visual inmediato, porque es un tipo de retorno más eficiente por ser inmediato, y precisamente del flujo de aire usado durante la fonación, como lo hemos hecho en un estudio de nuestro laboratorio. Aquí tenéis un vídeo en que os enseñamos un ejemplo de la flow ball y de cómo, por mirar la altura de la pelota, tenemos un retorno inmediato del flujo de aire durante la fonación en diferentes tonos. Un tono más bajo. Un poquito más agudo. Y más agudo. Y la tendencia es que cuanto más agudo es el tono, más apretada es la fonación. Entonces es bueno promover el comportamiento opuesto, o sea, no dejar que esa fuerza de aducción aumente mucho. Pero es importante poner a prueba estas herramientas porque debemos certificarnos que efectivamente corresponden a la función pretendida. Y lo hemos hecho en un estudio en que hemos colaborado con el KTH de Suecia, y veis que cuando la pelota se despega del cesto donde está, lo que ocurre es que hay una relación lineal entre el flujo de aire y la altura de la pelota.
También se ve que cuando hay el despegue de la pelota, a medida que la altura de la pelota aumenta, va aumentando la presión estática en el tracto vocal, que es decir, la inercia al flujo de aire en el tracto vocal. Y eso es como el efecto de las pajitas de resistencia, con el beneficio de tener un retorno inmediato de que efectivamente eso se está haciendo, promoviendo mayor flujo de aire. Y claro está, todo va a contribuir para ver una mayor economía vocal, que es el resultado de la práctica de ejercicios de semioclusión del tracto vocal. Si queréis saber más sobre estos estudios, pues podéis ver las publicaciones que hemos hecho con con la Flowbone en específico, pero también con la necesidad de desarrollar prácticas vocales basadas en la evidencia. Un laboratorio también sirve para crear conocimiento transversal sobre educación para la salud, optimización de la performance artística, adquisición y desarrollo del lenguaje, fisiología y acústica, percepción del profesional de la voz y de sus oyentes, procesos cognitivos en la comunicación verbal, patologías y terapias y estudios de género. ¿Y por qué damos especial importancia a la perspectiva de género? Pues porque las diferencias morfológicas entre mujeres y hombres, en términos generales, son una realidad incuestionable. Los hombres tienen un 20% más grande el tracto vocal, un 40% el cartílago tiroides, un 35% los pliegues vocales y hasta un 55% el volumen pulmonar. La literatura científica indica que las mujeres poseen mayor riesgo de desarrollar patologías vocales relacionadas con el abuso vocal, y una de las causas son las variaciones de las hormonas esteroides sexuales, que afectan más a las mujeres por la complejidad de su sistema endocrino reproductivo. Y si hablamos de hormonas sexuales de las mujeres, sabemos que la menopausia es una certeza en la vida de las mujeres. Y entonces debemos nos preguntar si puede la menopausia afectar a la voz y a la comunicación. También, claro, a la capacidad laboral y profesional de una voz, de una persona. Entonces, lo que pensamos es que sí, porque sabemos que existen receptores para las hormonas esteroides sexuales en diferentes subunidades de la mucosa de los pliegues vocales. Como vemos en esta figura al lado, tenemos esos receptores en el epitelio de los pliegues vocales, en la mácula flava, también en la lámina propia y en el ligamento vocal. Y estudios ya desde los años 50 nos muestran que hay similitudes en la respuesta histológica de la mucosa del cervix y de la mucosa de los pliegues vocales. Entonces se comportan de forma muy similar. Y sabemos también que las mujeres representan casi 70%. Perdón. Hola. Sí, te escuchamos. No, pensaba que... No. No, entonces, sabemos que las mujeres representan cerca de 70% del personal docente. Y si pensamos en la educación infantil llega a 97%. Entonces, la participación femenina es muy mayor que la de los hombres en ello. Y sabemos también que la voz hablada baja cerca de un semitono con la menopausia. ¿Y cómo sabemos de ello? Sabemos porque hemos realizado una metaanálisis en el laboratorio para justamente verificar esos cambios, los cambios que ocurren en la menopausia en la voz. Y la metaanálisis ya se hace investigando la literatura y comparando los datos y verificando cuáles datos pueden ser comparados. Entonces, un metaanálisis es el nivel más elevado en esa pirámide de la jerarquía de evidencia. Entonces está en el cúspide de la pirámide de nivel de evidencia científica. Y entonces hemos visto que la frecuencia media del habla de una mujer postmenopáusica llega a ser hasta 10 hercios menor que una mujer premenopáusica, que equivale a un semitono. Entonces, por ello estamos ahora
investigando además de la literatura. Entonces estamos investigando en laboratorio las voces con personas reales y vamos a hacerlo en 2 etapas. En una primera etapa vamos a hacer entrevistas y ya estamos haciéndolas. Y estamos aún buscando participantes. Entonces buscamos participantes primero que sean españolas y puede ser en cualquier lugar de España porque estamos haciendo las entrevistas online. Y esas deben haber pasado por la menopausia y deben estar activas como profesoras o cantantes. Entonces eso quiere decir que hay que tener un uso de la voz diario de más de 3 horas al menos. Y deben tener entre 40 y 65 años. Y además de las entrevistas que se puede hacer, como he dicho, con personas de toda España, estamos haciendo también grabaciones de las voces y con todos aquellos equipamientos que hemos hablado. Pero eso hay que ser o de Madrid o muy cerca porque estamos haciéndolo en un hospital clínico San Carlos. Entonces buscamos participantes que puedan deslocarse hasta el hospital, que tienen también que tener entre 40 y 65 años. Pero aquí no solo las que ya tengan pasado por la menopausia, aquí buscamos cantantes y profesoras antes, durante y después de la menopausia, justamente para comparar los datos. Y claro, tienen que estar activas también como profesoras de cantantes con el uso de voz de más de 3 años. Entonces, estar aquí en esta mesa ahora es muy bueno para nosotros porque creo que los logopedas pueden ayudarnos a encontrar esos participantes. 3 horas, no 3 años, ¿eh? 3 horas, sí, pero 3 años por día es un poco difícil. Es también interesante estudiar, saber cómo repercute la calidad vocal en el oyente. Hay ejemplos en la literatura que indican que las voces disfónicas se relacionan con una percepción negativa de la personalidad y de la apariencia, que una voz sana se asocia también con características como la credibilidad, la confianza y el atractivo. Y luego hay también ejemplos en la literatura que relacionan la capacidad de procesamiento del lenguaje con la calidad vocal. Es decir, por ejemplo, en los estudiantes les costaría más la comprensión y por lo tanto el aprendizaje de una tarea si la información es recibida mediante una voz disfónica, ya que se produciría una sobrecarga cognitiva. Además, la voz constituye un atractivo sexual, ¿verdad, Filipa? Sí, estudios anteriores a este que veis aquí decían que la voz de la mujer era más atraente para el hombre cuando la mujer estaba ovulando, pero lo que hemos encontrado nosotros es que no es bien así. Aunque la voz sea una pista de atractivo, o sea, una mujer puede ser más atraente por la voz que tiene, ese atractivo es mayor si la mujer usa la voz con menos variaciones de tono. O sea, si yo hablo así, voy a ser menos atraente si yo hablo así, más despacio y no cambiando tanto mi tono. Pero el atractivo de la voz es independiente de la concepción, o sea, no tiene una función reproductiva, pero sí una función de extensión a la sexualidad de la mujer. Como ves aquí en este gráfico, vemos que la probabilidad de obtener mayor calificación de que la voz es efectivamente atraente para el hombre, es atractivo, esa probabilidad es mayor con una relación entre estrógenos y progesterona bajos y también una menor testosterona que no está reflectida en este gráfico. Y además de producir el conocimiento, hacer las investigaciones, debemos también, la función de un laboratorio es difundir ese conocimiento. Entonces, llegar a la comunidad, especialmente llegar con un lenguaje fácil, asequible y que pueda ser comprendido, no con cientificismos o cosas así. Por ello, tenemos nuestra página web, unedvoicelab.com. Y estamos también en el Twitter, en el Facebook, entonces se puede encontrar a nosotros muy fácilmente. También hacemos esfuerzos por promover la formación permanente enfocada a diferentes profesionales que cuidan de la voz, en este caso mediante el curso de especialización en Pedagogía y Tecnología de la Voz y el Canto,
de la Facultad de Filología y la Facultad de Educación de la UNED, donde ofrecemos formación continua especializada en prácticas de evaluación, de análisis, de rehabilitación y educación de la voz. Y claro está, también es función de un laboratorio establecer red de contactos cerca, nacionales y de instituciones como el Colegio de Logopedas de Madrid, pero también más lejos, porque un laboratorio para ser competitivo tiene que estar a par de otros laboratorios que existen en el mundo. Claro está, no podemos en el mes de abril no dejar de hablar de esta red de contactos y os invitamos a que dejéis vuestras actividades de conmemoración del día junto del website que existe a nivel mundial para dar más peso a la voz en el mundo. Y pues claro está, el último, un laboratorio necesita financiación y acogimiento y nosotros no estaríamos hoy aquí si no fuera por este programa de atracción de talento investigador de la Comunidad de Madrid, así que muchas gracias por el apoyo que nos han prestado y claro está el acogimiento tan pronto de la Facultad de Educación de la UNED. Esperamos que que esta presentación pueda ilustrar lo que es un laboratorio y que podáis un día de estos apuntaros a hacer investigación con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias por vuestra participación, ha quedado clarísimo, ¿eh? Y damos paso a Celia con el siguiente tema, que va a presentarlo ella. Hola, buenos días. La segunda mesa, un segundo, espera. Perdón, era para que se me oyera bien. ¿Me oís, no? Vale. La segunda mesa trata sobre análisis biomecánico del patrón de producción vocal en estudiantes de interpretación. La componen Isabel Cardoso, que es otorrinolaringóloga adjunta del Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Vitas de Nuestra Señora América de Madrid. Doctorada de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Europea de Madrid en investigación de análisis biomecánico de las bases del ciclo de vibración de los pliegues vocales. Otro de los que compone la mesa es Roberto Fernández Bahillo, profesor titular del Departamento de Medicina, Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas de la Salud de la Universidad Europea de Madrid. Y la última ponente de esta mesa es Carolina Vitar, logopeda especialista en voz, compañera del Colegio de Logopedas de Madrid y miembro de la Junta del Colegio. Doy paso a Isabel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, voy a compartir la pantalla. Creo que ya. ¿Estoy compartiendo? Estás compartiendo, pero dale a pantalla completa ahora. Perfecto. Vale. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Efectivamente, vamos a hacer una presentación sobre la publicación que hemos hecho recientemente de análisis biomecánico del patrón de producción vocal en estudiantes de interpretación en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Y quería hacer una aclaración y es que soy doctorando, todavía no estoy doctorada, me falta, espero que poquito. Muchas gracias. Perdona, dudaba un poco si era que estabas doctorando o no. Estoy en ello, pero muchas gracias. Muy bien. Y es un trabajo que hemos hecho en equipo, Carolina, Roberto y yo, junto con Begoña Frutos de la Universidad Europea de Madrid. Y bueno, pues queríamos presentaros un poco cuál ha sido el resultado de nuestra investigación y el planteamiento de por qué llegamos hasta ella. Este es el enlace de la publicación, por si a alguien le interesa, en el Análisis de Otorrinolaringología Mexicana del pasado mes. Bueno, el planteamiento que vamos a hacer de la presentación es un poco el que veis. Voy a empezar yo hablando de por qué realizamos este estudio y cuál es el enfoque que hemos hecho. Después Roberto nos hablará de cómo se ha realizado y cuáles han sido los resultados. Carolina nos hablará de la aplicación clínica del estudio, es decir, de cómo enfrentamos esos resultados del análisis biomecánico a nuestra evaluación en una consulta normal de otorrino y de logopedia. Y por último expondremos nuestras conclusiones.
Bueno, pues al principio de todo ya sabemos que la voz sufre mucho y supongo que lo vemos todos, cada vez nos encontramos más patología vocal. Sabemos que en torno al 5 al 10% de la población presenta patología y por lo menos yo creo que en la clínica lo vemos mucho, como a los tradicionales enemigos de la voz que todos conocemos, el tabaco, el abuso de la voz, el alcohol, etcétera, se están sumando situaciones nuevas, muchas propiciadas por lo que estamos viviendo actualmente con el COVID-19. Se ha incrementado muchísimo el esfuerzo de voz por el trabajo remoto y en muchas ocasiones también debido, sobre todo en el colectivo de profesores, por ejemplo, el uso de mascarillas o de la ventilación de las aulas hace que la voz sufra mucho más porque necesite más energía y perdemos la expresividad facial. Entonces todo esto está teniendo una repercusión sobre nuestra producción vocal. En el caso de la voz profesional, que además creo que viene muy a colación de lo que han hablado los compañeros en su bonita charla anterior a esta, efectivamente nos encontramos con que el esfuerzo de la producción de voz en profesionales de la voz es mayor e incluso el riesgo de presentar patología vocal se llega a multiplicar por 500, ¿no? Nosotros nos centramos en este estudio en los estudiantes de arte dramático y este artículo de la revista Escenología plantea cómo la ausencia de formación específica en producción vocal en actores y estudiantes de interpretación multiplica el número de lesiones vocales en estos colectivos y cómo la influencia de una buena formación en producción vocal es muy beneficiosa para ellos. Esta imagen que veis aquí es el salón de actos de la Real Escuela de Arte Dramático y fue allí donde nosotros recurrimos para hacer esta investigación. ¿Qué es lo que buscamos con esta investigación? Pues buscamos averiguar si hay un patrón de producción vocal que sea característico de los estudiantes de interpretación. Porque nos parece que efectivamente es un colectivo que es muy similar, son gente muy joven, etcétera. Y nos lo planteamos mediante estudio de análisis biomecánico, porque es un estudio accesible, porque es fácil de reproducir, porque es muy fácil llevarlo a la escuela y realizarlo allí. Entonces, por una parte, buscamos saber si el análisis biomecánico efectivamente nos permite hacer esa evaluación y, por otro, si efectivamente encontramos que hay un patrón de producción vocal común en los estudiantes de interpretación o no, a lo mejor no lo hay, ¿no? Y pues por eso que diseñamos este estudio. El estudio se presentó en la RESAT y fue aprobado en junio de 2019 y el propósito era evaluar a todos los estudiantes de primer año de interpretación cuando empezara el curso y ver cómo evolucionaban a lo largo del año, ¿no? Entonces, en octubre hacer una primera ronda de grabaciones, como así se hizo, y después realizar otra al final de curso para ver también cuál era la afectación. Es fácil pensar que a principio de curso los estudiantes de primero no tienen un patrón de producción vocal propio de un estudiante de interpretación porque están empezando, pero la realidad es que la mayoría ya vienen de otras escuelas o que ya han interpretado antes y llevan una trayectoria. Pero también nos interesaba mucho ver cómo evolucionaban a lo largo del curso. ¿Qué pasó? Pues como todos sabemos, en marzo de 2020 con lo cual ni continuaron el curso ni se pueden realizar las grabaciones de la segunda parte del estudio, con lo cual lo que tenemos es el estudio preliminar de los estudiantes de primero y de un grupo de estudiantes de tercero. Y esos son los datos que hemos evaluado. La pregunta es, ¿eso nos ha permitido establecer un patrón? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, voy a dejar a Roberto para hablar sobre el análisis biomecánico y los resultados que hemos obtenido. Todo tuyo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos? Bueno, yo os voy a contar un poquito el material y métodos y una pequeña introducción de lo que es el análisis biomecánico, por si hay alguno de lo que nos está escuchando, pues que no lo ha oído nunca o no ha trabajado con él o no lo conoce. La diapositiva la vas a ir controlando, Isabel, con lo cual me va dando paso cuando yo le diga. Bueno, el análisis biomecánico básicamente lo hemos hecho o está basado controlando tres partes fundamentales. Una de ellas es controlar
lo que es la estructura histológica del pliegue vocal, es decir, definir muy bien cuál es la organización histológica que tiene el pliegue vocal y cómo estas capas están organizadas y qué dinámica tiene cada una de estas partes, que aporta a la fonación. A partir de ahí lo que se hace es un modelado. Este modelado lo que intenta es reproducir esa organización histológica y realiza el modelado en dos etapas. Una primera etapa es un modelado en el cual es el modelado clásico, consideramos lo que es ese movimiento de onda mucosa en sentido vertical, es decir, trasladando el flujo de aire desde abajo, desde el borde inferior al borde superior, y después avanzamos mucho más a incluir, sumarle a este modelado un segundo modelado en el cual consideramos la variación que se está produciendo en el borde libre del pliegue vocal en sentido antero-posterior o postero-anterior, es decir, no es exactamente igual el punto de cierre, el modo de cierre, el efecto onda mucosa en todo el recorrido del pliegue vocal. ¿Esto qué posibilita? Bueno, una vez que hemos reconstruido la señal, pues lo que nos posibilita es extraer una serie de parámetros biomecánicos. El análisis biomecánico ofrece una gran cantidad de parámetros biomecánicos, hay más de 20 parámetros biomecánicos que se incluyen. A través de todos estos parámetros que pretendemos reconstruir la dinámica del borde libre, con lo cual los parámetros hacen relación a la eficacia, a las fases del cierre, a la tensión, a la onda mucosa, al efecto masa y fundamentalmente a la frecuencia fundamental, que es el valor básico, porque a partir de ahí es donde se reconstruye todo. Una vez que entendemos esto, os cuento un poco también la metodología que se ha desarrollado. Se utilizó un tipo de licencias de Voice Clinical System, que es la que se denomina Teams, que permite realizar un trabajo en equipo. Esto era fundamental para desarrollar el trabajo en la Escuela de Arte Dramático, ya que este tipo de licencia permite que la grabación se realice con varios dispositivos y que no tenga que ser todos con el mismo dispositivo ni todos en el mismo tiempo, con lo cual en la Escuela de Arte Dramático pues estuvo grabando Isabel, estuve grabando yo, estuvo grabando Carolina, estuvimos tomando varias muestras de voz, garantizando que todas se producían con la misma calidad. Es importante también entender que este análisis biomecánico de la voz no es estar atado a un laboratorio, sino llevarme el laboratorio conmigo. Verdaderamente, cuando grabamos, tomamos la muestra, la tomamos desde un dispositivo móvil, que puede ser un teléfono, un iPad. Este dispositivo móvil únicamente lo que hace es coger una muestra de voz. Él no va a analizar nada, lo que va a hacer, como representa el gráfico que tenemos ahí en la parte superior, la va a enviar a un laboratorio virtual. El laboratorio que tiene Voice Clinical System va a modelar y va a ofrecer unos resultados. Es un poco una metodología similar a la que se utiliza en cualquier tipo de análisis de muestra biológica. Es decir, yo tomo la muestra biológica, la mando al laboratorio y el laboratorio me ofrece los resultados. Aquí lo importante es la calidad de la muestra. Si la calidad de la muestra muy buenos. En la imagen de abajo podemos ver, pues tomando una muestra de voz, en este caso Isabel en consulta con uno de los pacientes. Vemos que es muy simple, muy rápido, se utiliza directamente un dispositivo móvil, un micrófono y ya tenemos una muestra que es válida para el análisis biomecánico. Avanzamos, Isabel. Bueno, el protocolo que se ha seguido era el protocolo recomendado por, en este caso, Voice Clinical System, el fabricante. El protocolo es muy simple, implica la fonación de una vocal A mantenida a tono y volumen normal. Esto es fundamental. Para análisis biomecánico no se pueden analizar segmentos de habla, no se pueden analizar vocales diferentes a la A, con lo cual lo que analizamos es una vocal A mantenida a tono y volumen normal. ¿Por qué esta vocal A? Porque es la vocal que tiene una menor influencia del tracto vocal, que es lo que vamos buscando y es lo que nos permite establecer un mayor correlato con la biomecánica del pliegue vocal. El protocolo es muy simple, tan solo con 4 segundos de la muestra de voz podemos realizar la reconstrucción de toda la biomecánica del borde libre y así es como se realizó en el caso del estudio que hemos realizado. Avanzamos, Isabel.
Bueno, una vez realizado el análisis biomecánico, ¿qué es lo que nos devolvía, en este caso, el laboratorio? El laboratorio nos devuelve un informe muy completo que se llama Informe Biomecánico R3. Este informe R3 lo podríamos dividir en varias partes. En esta imagen diapositiva que estáis viendo, en la parte de la izquierda de la pantalla podéis ver lo que es una analítica completa. Esa analítica incluye unos valores normales que están marcados ahí, que son los valores estándares que el fabricante ofrece de la validación de esa herramienta, unos valores ampliados, que son los valores también del rango de normalidad, pero variable. Hay que entender que la normalidad, al hablar de voz, hay que tomarla con mucha prudencia, porque determinar lo que es normal en voz, hay que considerar que hay muchísima variabilidad, y esa variabilidad, esto normal, esto funcional, es lo que nos permite establecer ese rango ampliado. Toda esa analítica pues, nos ofrece diferentes parámetros que podemos ver ahí, un total de 22 parámetros, en el cual podemos ver los valores de la fase de abierto, de la fase de cerrado, de la fase de abriendo, cerrando, de la tensión, de la eficiencia, del gap, es decir, una serie de parámetros a partir de los cuales nosotros vamos a empezar a analizar, a buscar una correlación entre el patrón utilizado por los estudiantes y la posible presencia de algún tipo de hiperfunción o rasgo que nos permita identificarlos. El informe R3, además, en la parte derecha de la pantalla podéis ver que ofrece otro tipo de resultados. El gráfico de arriba hace referencia a un perfil de desequilibrio biomecánico, el parte... ¿Se le ha perdido la señal o soy yo sola? Sí, se ha perdido. Se ha perdido, Sí, se ha perdido. Sí, yo tampoco lo escucho. Vale, Yo creo que tampoco se le ve. pues si queréis en lo que vuelve voy contándoslo yo un poquito. Estos son los otros parámetros, los otros informes que nos proporciona. En primer lugar, pues ese perfil de desequilibrio que evalúa un poco de una manera muy visual cuánto se aleja de la normalidad estos rangos que se evalúan en el paciente, ¿no? Cuanto más ampliado. Roberto, hemos perdido tu conexión. Estoy continuando yo hasta que tú te conectes, ¿vale? Y después el perfil de cómo funcionan las cuerdas vocales durante el cierre y durante el abierto, como si las cuerdas fueran iguales, como si fueran imágenes en un espejo, de cómo se comportan si el cierre es progresivo, si es abrupto, como ocurre en esta primera imagen, igual con la fase de abierto, si hay procesos intermedios. Y después dos ondas, la onda S y la onda T, que nos hablan de cómo varía la energía que atraviesa la glotis a lo largo del tiempo. Es decir, sería un poco una imagen equivalente a cómo valora el electroglotograma un ciclo vocal o la producción vocal, ¿de acuerdo? Pero mientras que en el electroglotograma lo que vemos son variaciones en la impedancia a lo largo del tiempo, pues aquí lo que vemos es cómo aumenta o disminuye la energía que atraviesa la glotis en función del momento del ciclo vocal. Os cuento un poco cómo es la muestra que presentamos. Fueron 54 voluntarios, todos estudiantes del centro, 24 hombres y 30 mujeres, bastante homogéneo, de entre 16 y 29 años de edad, que entran muy jovencitos. La media de edad era de 20 años, la moda de 18. Había 42 estudiantes de primer curso, todos los de primer curso, y de tercer curso 12, que se animaron a participar y nos pareció también interesante recogerles la muestra. Del grupo masculino, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues vamos a ver cuál es su patrón. Es que esto de poner imágenes alegóricas me hace mucha gracia. Bueno, este es un poco el patrón de producción vocal que nos encontramos en los chicos. La frecuencia fundamental era adecuada y también la armonía del borde libre. Es decir, no había en general, alguno presentaba alguna alteración, pero en general no había alteraciones en el borde libre que mostraran asimetría ni en fase de cerrado ni en fase de abierto. Las fases del ciclo vocal tenían un buen equilibrio, es decir, había un buen equilibrio entre la duración de fase de cerrado y fase de abierto, lo cual es una indicación positiva de que hay ausencia de patología. Y lo que se veía era que en general mostraban bastante exceso de fuerza y de tensión para realizar el cierre glótico durante la fonación. Respecto a la eficiencia vocal era bastante buena. Y tampoco presentaban rasgos significativos de gap. En caso de onda mucosa,
Pues en general la onda mucosa estaba un poquito aumentada. ¿Por qué? Pues la onda mucosa encerrada aumentada es un signo muy típico de edema y también de una producción vocal un poco más grave de lo normal, que eso es algo muy típico en chicos, que hace que la onda mucosa tenga una amplitud mayor y que es muy normal en chicos jóvenes que intentan impostar la voz para conseguir un rango tonal más seductor, ¿no? más atractivo. Con lo cual, con ese exceso de fuerza que presentaban y ese poquito de onda mucosa aumentada, pues nos encontramos con un efecto masa, es decir, con un impacto entre los pliegues vocales superior al que sería normal. En general, el patrón de todo esto, dentro de esos rasgos esos rasgos de alteración, estaba dentro de un rango normal. Es decir, que en general podemos resumir que era un patrón de producción vocal normal, pero con rasgos hiperfuncionales y con tendencia a un efecto masa excesivo. Esto es lo que ponemos aquí, es decir, ese exceso de fuerza que hacen permite que haya un equilibrio en el ciclo vocal con un buen patrón de cerrado y una buena eficiencia vocal. ¿Qué pasa con las chicas? Pues las chicas del estudio presentan también una adecuada frecuencia fundamental, también armonía del borde libre en general, poco caso con asimetrías. El patrón de las fases del ciclo vocal estaba más alterado a costa de una reducción de la fase de cerrado, es decir, y eso se ve también en la eficiencia vocal, en la eficacia de la producción de la voz. Sus voces son menos eficientes como media que las de los chicos. ¿Por qué? Pues, bueno, el por qué después en consulta se valora, pero en general la conclusión que sacamos es que a pesar del exceso que también realizan de fuerza y tensión, consiguen voces menos eficientes y una tendencia a no ser capaces de vencer ese obstáculo para hacer un cierre suficiente. Y en cambio también tenía un efecto masa excesivo, es decir, que a pesar de que los chicos también hacen una hiperfunción, la hiperfunción que realizan los chicos del grupo es más eficiente que la que hacían las chicas, que no conseguían mantener el cerrado durante un tiempo suficiente. También estamos hablando aquí de rasgos, porque en general los resultados eran de población normal. Así que aquí mostramos un exceso de fuerza, pero con un desequilibrio en las fases del ciclo entre abierto y cerrado. En esta imagen lo que podemos ver es cómo el exceso de fuerza en mujeres suele ser superior al que presentan los hombres. Este parámetro es la tensión y la fuerza. Vemos que en todos los casos las mujeres sobrepasaban a los hombres en intensidad excesiva de tensión y de fuerza y mucha menos eficiencia, que es el parámetro PR10, mucha menos eficiencia que en el caso de los hombres, que tenían voces más eficientes. Evidentemente, como estamos hablando de un patrón de producción vocal normal, pero con rasgos hiperfuncionales, pues llegamos un poco a la conclusión que hablaban también los compañeros de la primera charla. Son atletas de la voz. Es normal que no tengan un patrón de producción vocal equivalente a una persona que no utiliza su voz de manera profesional. Es decir, aquí estamos hablando de un patrón de producción que dentro de la normalidad es hiperfuncional, pero que eso puede resultar normal, no tiene por qué ser alterado. La pregunta es si esto desencadena o no, o si puede desencadenar o no alteraciones. Una cosa que nos llamó la atención, y por eso lo hemos destacado aquí, es que al comparar el grupo de primero con el de tercer curso, vemos cómo en el caso de las chicas, el exceso de fuerza y de tensión, es decir, esa hiperfunción vocal, afecta mucho más, tiene mucha más incidencia en las chicas de primer curso y mucha menos en las de tercero. En el caso de los hombres es al revés. Es decir, que parece, y para llegar a esa conclusión de manera definitiva habría que hacer un estudio con más alumnos, que la influencia de la técnica vocal que les dan en la propia escuela cala mejor en el grupo femenino que en el masculino. Es decir, se vuelven más eficientes y con menos hiperfunción las mujeres conforme avanzan en los cursos que los hombres. Pero como digo, eso habría que echarle un vistazo haciendo una serie más larga. Y ahora vamos a dar paso a Carolina, porque a continuación, evidentemente, hemos sacado unos resultados que nos gustan. Tenemos un patrón de producción vocal de los estudiantes de interpretación común dentro de la normalidad, pero con una hiperfunción. ¿Qué tal, Roberto? ¿Ya has vuelto? He vuelto, pero lo has hecho fenomenal, lo has hecho mejor que yo, con lo cual creo que la audiencia lo ha agradecido. Pues, y después de hacer esta evaluación del análisis biomecánico, nos gustó la idea de contrastarlo en la consulta. Y aquí ya dejo a Carolina. Carolina, cuando quieras.
Vale, pues muchas gracias. Entonces voy a contar un poquito cómo ha sido mi intervención en esta toma de muestras y en la evaluación clínica. Entonces, a la siguiente diapositiva, por favor, Isa. Aquí les voy a contar un poquito de esa muestra de 54 alumnos de la RESAD que se han tomado. Pues 9 de esos alumnos han asistido a la evaluación clínica en la consulta, ¿vale? Entonces, ¿cómo hemos trabajado en esos casos? Pues llegan a la consulta y hacemos las valoraciones de forma conjunta, la parte de la exploración del otorrino y la logopédica, las dos al mismo tiempo. ¿En qué consiste? Pues precisamente se toman pruebas de imágenes laringia, que bien sabemos que de eso se encarga Isabel, y la verdad que es un lujo poder estar presente mientras lo haces, porque puedes ver de primera mano y que lo puede contrastar Isabel, que me fascina estar presente en ese momento, porque tener la oportunidad de ver la laringe en vivo, en el estado en que estoy recibiendo un paciente o en una valoración, sabemos que esa prueba de imagen laringea nos vale porque nos da precisamente en los casos de patología una visión directa de lo que es la etiología, en el caso que hay patologías, y luego también pues el médico va a determinar si necesita pues un tratamiento médico, quirúrgico o en el caso que necesite una rehabilitación logopédica. También tomamos en esa evaluación clínica pues datos del análisis biomecánico, como bien han explicado Roberto e Isabel, pues se toma la muestra de la voz, que realmente para nosotros los logopedas es algo bastante, o sea, realmente los avances que nos da la parte de la tecnología es muy práctico, realmente es muy rápido, no es invasivo para el paciente, nos da una visión mucho más amplia de lo que quizás nosotros en las valoraciones perceptuales que hacemos nos sirve también para contrastar la información, como luego lo voy a demostrar en el otro esquema, ¿vale? También en este protocolo que seguimos para valorar al paciente, pues hacemos también valoraciones de tipo perceptivas. Para ese caso nos interesa también saber qué percepción tiene el paciente de su propia voz y su entorno también. Se toma el BHI 30, donde el paciente tiene que responder las preguntas. También el logopeda hace una valoración perceptiva con el GRAPS, por ejemplo. Luego también se toman medidas aerodinámicas, donde se toma el tiempo máximo fonatorio, el índice de diferencia entre SZ, ¿vale? Para saber qué eficiencia del cierre glótico hay. Y bueno, y en cuanto a las valoraciones del hándicap vocal, también nos interesa, sobre todo las logopedas, nos fijamos en otros aspectos como cómo regula, además de toda la información que recibimos de las medidas aerodinámicas, también nos interesa saber cómo el paciente maneja y regula la tensión al momento de la emisión y de la producción vocal, sea en voz hablada o cantada. También cómo lo percibe, cómo lo maneja y cómo esto lo repercute en su producción vocal, en la fluidez de su habla. También cabe mencionar que en estos 9 alumnos había alumnos que se dedican a la actuación y en musicales. Entonces eso también hay que ver, que la voz cantada y la voz hablada también hace que la persona necesite hacer determinados ajustes al momento de trabajar. Pues ahora en la siguiente diapositiva quería como demostrar o contrastar que realmente la exploración logopédica, el análisis biomecánico y la exploración del otorrino, al final están muy relacionados con los resultados. Yo simplemente para mostrar, si bien se toma un protocolo con mucha información, es en esta parte donde creo que cabe destacar cómo podemos demostrar que tanto la exploración logopédica como el análisis biomecánico y el otorrino coincidimos en llegar a una conclusión final de cuál es la valoración de cada paciente o cada alumno que ha sido evaluado. En la exploración logopédica, pues solamente aquí he puesto la valoración del GRAPS, pero me he
remitido solamente a la valoración global, que sabemos que habla de grados normal, leve, moderado o grave, ¿vale? Y el índice entre SZ, que nos va a indicar la eficiencia del cierre glótico, ¿vale? Entonces, de los 9 alumnos que nosotros hemos valorado, teníamos uno que en el GRAFS le daba la valoración global normal, por lo tanto, en el índice SZ también daba valores normales, nos refuerza estos resultados en el análisis biomecánico, donde sí se observa un defecto de cierre, y en la exploración del otorrino vemos cómo hay coloración hiperémica sin lesiones, pero evidentemente si ese alumno no trabajaba a tiempo esos desajustes, pues hay que estar prestándole atención a ver cómo lo lleva para que no termine trabajando de forma incorrecta sus pliegues vocales. Luego, con la graduación en leve en el GRAFS, pues sí vemos que en el índice SZ hay hipercontracción, es lo que nos da como resultado. En el análisis biomecánico vemos que hay hiperfunción, hay desequilibrio en el impacto de cierre, hay excesiva fuerza, hay asimetría y desequilibrio en las fases, y coincide con la exploración del otorrino, donde nos demuestran que hay mayor volumen en la zona del tercio medio anterior, que sabemos que es la zona de mayor impacto, hay micronódulos en estos casos, y también se observa hiperemia. Son realmente los patrones que se van repitiendo en cada área que estamos observando. En cuanto al grado moderado, pues lo que se veía en esos alumnos, pues había en realidad hipofunción. Entonces, el análisis biomecánico demuestra que hay eficiencia vocal limitada, y en el caso este que dice que descompensa en los graves, realmente ahí lo que nos quería... me acuerdo precisamente de ese alumno en particular, porque es que en realidad en los agudos esta paciente le costaba mantener su voz, entonces tenía tendencia a ir hacia los graves, pero cuando iba hacia los graves eso se descompensaba, y a la exploración del otorrino, pues que se ven los pliegues vocales hiperémicos, hay rinolalia abierta, que era este paciente en particular, y micronódulos simétricos, serían los nódulos en Kissinger, ¿no? Y había uno de los casos que ya estaba en el nivel ya más grave, donde había realmente hipofunción, donde el paciente no logra el cierre, y había micronódulos y el gap en reloj de arena. Realmente, como logopeda y como parte integrante para aportar con nuestra valoración, creo que la valoración de todos es importante al momento de complementarnos y ayudar a tener la información más amplia en cuanto a describir el paciente y buscar entre todos la mejor manera de resolver aquellas dificultades, sea con tratamiento médico, con tratamiento quirúrgico o con rehabilitación de la voz. Por mi parte, he terminado. Muchas gracias. Bueno, efectivamente, lo que decía Carolina, se ve una coherencia muy estrecha en la consulta entre los resultados del análisis biomecánico, que nos enseñan que había esa hiperfunción, con los hallazgos de hiperemia vocal y sobreesfuerzo en la práctica totalidad de los alumnos. Se ve también que son las cuerdas vocales en general muy finas, de persona muy joven, lo cual les dificulta el cierre, les invita a esforzarse en exceso. 6 presentaban nódulos o lesiones del borde libre como micronódulos, ¿no? 3 nódulos ya consolidados y 3 presentaban micronódulos. El gap glótico en 4 de esos 9 y un caso de atrofia vocal unilateral. Esos eran los resultados de la pura exploración otorrinolaringológica. Entonces, para concluir ya, yo creo que podemos terminar diciendo que efectivamente el análisis biomecánico muestra coherencia y es un análisis válido para la evaluación de la producción vocal, del patrón de producción vocal. Hemos sido capaces de identificar un patrón de producción vocal característico de los estudiantes de interpretación que se encuentra dentro de la normalidad, pero con rasgos hiperfuncionales muy evidentes y muy comunes entre ellos, y que está muy relacionado con la exploración en consulta.
y que efectivamente se trata de voces que mejoran con el entrenamiento, como bien describe la literatura, y que al ser voces profesionales es comprensible que tengan cierto factor hiperfuncional de manera inherente, ¿no?, a su trabajo. Sin embargo, que esta hiperfunción forme parte de su profesión no significa que no pueda degenerar en lesiones. Eso también hay que tenerlo presente. Y hablando los profesores de la escuela, pues es importante que sepan los alumnos distinguir el uso de voz extra cotidiano que hacen durante su ejercicio en la escuela o en la propia interpretación del uso de voz externo, y que no deben confundir, cosa que se ve mucho en el canto lírico, ¿no?, esa desadaptación que hay de la voz hablada y la voz cantada, ¿no?, para prevenir lesiones. Y por supuesto, la otra conclusión que es muy evidente es que esto se trata de un trabajo en equipo, y que lo ideal sería efectivamente que hubiera más colaboración entre todas las partes, porque yo creo que es indudable que los resultados, tanto en la evaluación como en la terapia, son mejores cuando estamos unidos o por lo menos cercanos, los otorrinos y los logopedas. Pues nada, ya daros las gracias a todos. No sé si mis compañeros quieren incluir alguna cosita más. Bueno, yo creo que no, yo creo que lo has dicho todo muy bien y nada, gracias a todos. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, y ahora podemos dar paso a preguntas. Espera que me coloque. Uy, no sé qué está pasando. Bien, en principio del chat ya hemos visto que las ha respondido Filipa, pero lo podemos decir públicamente, que había un chico que preguntaba, Edson preguntaba sobre si el laboratorio integrado de estudio de la voz era todos los años, y Filipa le ha dicho que sí, que cada año, o sea, le ha contestado que el curso se realiza todos los años y la matrícula deberá estar abierta en noviembre. Esto lo decimos para todo el mundo que esté interesado. ¿Vale? Si hay alguna pregunta que queréis, que cualquier persona quiera hacer, pues que se abra el micrófono y que la realice. Sí, bueno, Celia, igual puedes contestar tú a lo que dice Marcos en el chat. Sí, Marcos pregunta si quizá la excesiva tensión vocal de los alumnos de primero tiene que ver con que llegan con mucha energía a la RESAD y no conocen bien su instrumento. No sé si alguno, Carolina, Isabel o Roberto, podríais responder. Bueno, podría responder yo. ¿Me escucháis ahora? Sí. ¿No hay problemas técnicos ahora? No. Bueno, ¿Podéis solo dejar de compartir la pantalla, por favor, sí, para que nos veamos todos? Gracias. ¿Sí? ¿Ya? Bueno, mira, respondiendo a tu pregunta, probablemente sea un cúmulo de factores, o al menos yo cuando estuve viendo a los alumnos así me quedó claro. Los alumnos de primer curso tienen más hiperfunción. También es verdad que para entrar en la RESAD han pasado unas pruebas que son bastante exigentes, tienen muchísimo miedo a que se le descubra cualquier patología, piensan que cualquier detalle de esto lo va a poder echar para atrás. Entonces, se le suma un poquito, no tiene un buen dominio de la técnica, están aprendiendo unos nuevos ejercicios, están conociendo su instrumento vocal, están aprendiendo a manejarlo, tengo la presión de haber entrado aquí. Entonces, todo eso se suma. De todas maneras, también tengo que decir que creo que hay que hacer estudios futuros en este tipo de pacientes, vamos a llamarlo así, porque por lo menos nosotros desde el punto de vista biomecánico diferenciamos dos tipos de hiperfunciones. Hay una hiperfunción que es aquella que está basada únicamente, por decirlo clásicamente, en comprimir, en apretar. En yo pongo el pliegue vocal tenso, el borde libre, en yo intento forzar el cierre glótico, es lo que llamamos la hiperfunción desde el punto de vista biomecánico tipo 1, pero hay un segundo tipo de hiperfunción tipo 2. Los datos que ha ofrecido Isabel de resultados ahí, donde veíamos que los alumnos de
Tercero, parecía que las mujeres mejoraban mucho en relación, que podía ser que habían asimilado mejor la técnica vocal. Bueno, también puede ser, hay varias hipótesis abiertas, que lo que esté pasando es que tengan una hiperfunción que llamamos tipo 2. La hiperfunción tipo 2 lo que hace es que tú intentas mantener la frecuencia fundamental a toda costa. Y para ello lo que haces es fundamentalmente elongar la cuerda y relajar la cuerda. Entonces la cuerda se te queda más relajada, ahí no hay tensión, hay lo que se llama una fuerza pasiva, ¿vale? Y empiezas a tirar de la cuerda. Eso ocurre muchísimo en aquellos pacientes que están teniendo hiperfunción y que la hiperfunción está consolidando en patología. La patología siempre lleva asociado un cambio en la frecuencia fundamental y ellos innatamente, a todos nos pasa, intentamos luchar contra ese cambio en la frecuencia fundamental. Con lo cual, en respuesta a la pregunta que hacían antes, yo creo que puede ser un cúmulo de factores lo que lleven a esa hiperfunción que hay al principio. Lo que había que hacer era vigilar a los alumnos durante toda la formación para intentar concluir y sacar unos resultados más concluyentes. No sé si Filipa quiere decir algo, que tienes la mano levantada, porque si no también quería yo. Sí, gracias. Me gustaría dar la enhorabuena a los compañeros que han hecho la presentación. A mí esta cuestión es más para Roberto primero y después a lo mejor hago otra para saber si me dejáis. Primero era, pues a mí me hace mucha ilusión comprender cómo a través de la señal acústica cogida de la manera como la cogéis con un micrófono ahí en una sala normal, digamos así, conseguís tener información sobre la forma como el borde de los pliegues vocales se comporta. Entonces mi cuestión es si ya habéis hecho algún estudio que permita valorar o validar vuestras mediciones, contrapondo vuestros resultados de mediciones biométricas con imágenes de, por ejemplo, high speed imaging, ayudarme a traducir esto al español, pero que es una técnica que nos permite pues, saber exactamente la forma de la glotis, del espacio entre los pliegues vocales y además de saber pues todo lo que habéis hablado del impacto y el estrés en los pliegues vocales y en el borde libre y la zip motion que has hablado anterior, posterior y también vertical, que de algún modo ya ha sido válida, por ejemplo, en EGG, que ya han hecho, el grupo de Bob Hillman en los Estados Unidos ha hecho mucho y de Zubioneta, de pues contraponer high speed imaging con EGG. Entonces me gustaría saber si ya habéis hecho eso. Esa era mi pregunta para ti, Roberto. Y después a lo mejor hablo con Isabel, después me respondes. Bueno, Filipa, encantado de responderte. Mira, te cuento. Se está realizando estudios de validación. El análisis biomecánico, lo que hacemos, cogemos la señal de voz, efectivamente, y lo que hacemos la lanzamos contra un modelo. El modelo es el modelo propio que hemos creado de cómo entendemos esa dinámica del pliegue vocal. Esto no es nada nuevo porque hay muchísimos estudios previos de modelado de los pliegues vocales, ¿no? Entonces, la diferencia que tenemos nosotros básicamente es cómo entendemos el pliegue vocal. Y eso yo creo que es una diferencia importante, porque hasta el momento la mayor parte de los modelos, prácticamente todos, lo que hacen es que consideran, si hacen un modelo de 3 masas, un modelo de 2 masas, un modelo de múltiples masas, consideran que esa dinámica que está ocurriendo igual en todo el borde libre. Y eso no es así. No está ocurriendo exactamente igual en todo el borde libre. O por lo menos eso no es así según nuestra propuesta. Vamos a dejarlo ahí. Y según, perdona que te interrumpo, según the Fine Element Analysis, que también demuestra que hay una complejidad de vibraciones a lo largo de los pliegues vocales. Efectivamente. Entonces, a partir de ahí creamos un modelo y nosotros lo que hacemos es lanzamos esa señal contra el modelo y vemos cómo ese modelo tiene que ponerse para producir la misma señal que ha recibido, ¿vale? Esa es la base. Luego la base es más compleja, porque creamos lo que es decir, creamos múltiples masas, infinitas masas,
¿vale? Y luego vemos la relación que hay entre esas infinitas masas para ver las relaciones de tensión, la onda mucosa, etc. A partir de aquí, obviamente, Boyce saca unos resultados que son los resultados de normalidad, realizados con la muestra de normalidad de Boyce. Y a partir de aquí se abre lo que es un periodo de validación. A lo que me preguntabas, ¿habéis validado con imagen? No todavía, pero sí, no, me explico. Hemos realizado, obviamente, para llegar a este punto, un estudio con imagen propia, pero no con una muestra suficientemente grande. Eso sí que tengo que reconocerlo. Hemos empezado el proceso de validación de manera paulatina. El primer proceso de validación, yo creo que la mejor persona que puede contestarte a eso está aquí presente, lo ha realizado Isabel Cardoso, porque es su trabajo de tesis doctoral. Y la primera validación, lo que hemos hecho, hemos empezado a coger los grupos de parámetros, ¿vale? Y los vamos a contrastar contra otras técnicas para ver si da lo mismo que los resultados propuestos por Boyce Clinical System. Lo primero que hemos hecho es coger las fases de abierto y cierre. ¿Por qué? Porque lo primero es saber si el ciclo lo está midiendo bien. Si Boyce Clinical System, el análisis biomecánico, falla en la medida del ciclo, pues entonces todo lo demás se cae por su propio peso. Entonces, la primera estudio de validación es el ciclo. Para validar el ciclo había varias propuestas. Yo entendía que una de las mejores era comparar primero el análisis biomecánico con el EGG, con el estudio de electroclotograma. ¿Por qué? Porque uno lo que está midiendo es la impedancia, nos está dando una aproximación de fase de abierto a cerrado con las limitaciones que tiene el EGG, obviamente, y el análisis biomecánico lo que está midiendo es la proporción de abierto y cerrado en función del flujo que pasa por ahí. Ese estudio... Si me permites, te diría que en vez de EGG que usaras filtrado inverso, no automático, pero ahí verías efectivamente el flujo de aire. Pero sí, pero utilizamos EGG simplemente porque había una base de datos pública suficientemente grande que tenía suficientemente pacientes tomados de manera simultánea con EGG y voz convencional. Y eso te permitía hacerlo de una manera objetiva, ¿vale? Nada vinculada por nosotros, porque es una base de datos pública que había ahí. Entonces se empezó ese estudio en la fase de abierto y cierre con EGG. La siguiente tesis doctoral que ya ha empezado, una vez que tengamos validada la fase de abierto y cerrado externamente, ¿vale? Lo que está abordando ahora mismo es el estudio de la tensión y la fuerza glótica. Creo que además el experimento que ha desarrollado es muy interesante, se va a realizar en la Universidad de Salamanca, es muy interesante para validar esa tensión y fuerza glótica y ver si se corresponde con dos cosas, con lo observado clínicamente y con lo ofrecido por el análisis biomecánico. Ver si hay una correlación entre el aumento de la tensión y la disminución de la tensión. Se está abordando externamente todos esos parámetros por bloques. Obviamente, validación, cada uno de estos parámetros se engloba en una tesis doctoral y eso lleva tiempo, obviamente. No es un trabajo que hagas en una semana lleva años. Isabel ha llevado 2 años validar las fases. De momento se está validando las fases, es el objetivo primero, externamente, y se ha empezado con el EGG. Obviamente, otros trabajos de investigación de tesis irán abordando y me parece muy interesante la propuesta que has hecho de realizarlo con imagen de alta velocidad. Yo creo que, por ejemplo, la videoquimografía también sería muy útil para realizarlo, probablemente, pero bueno, tenemos la limitación de que no hay videoquimografía en todos lados, de tener muestras suficientemente grandes, pero sí, me parece muy interesante y desde luego, si alguien está interesado en realizar ese estudio, estamos abiertos a colaborar con ellos directamente. Gracias. Y después pregunta a Isabel, pero ahora Isabel quiere hablar. No, yo quería hacer un comentario respecto a lo de la hiperfunción de los estudiantes de primero. Es que en general la relación que yo he tenido con los estudiantes de la RESAD viene de más antiguo y fue a raíz de eso que empezamos con este estudio. En general, del curso que sean, y normalmente cuando vienen a consulta es porque ya llevan una carrera o por lo menos un par de añitos y empiezan a tener problemas, eso suele ser, y el patrón de hiperfunción y de tensión excesivas es común incluso en cursos superiores. El sesgo es que si vienen a la consulta es porque ya han percibido que tienen algún problema, pero esos problemas van de la mano de ese exceso de tensión que se observa también en la exploración laringea.
Entonces, no creo que sea exclusivo de los estudiantes de primero por ese espíritu de que comienzan, pero indudablemente está influenciado. Yo creo que hay un factor que es importante, es la edad de los estudiantes y la laringe que tienen. Son laringes muy jóvenes, muy jóvenes. Tienen un trabajo exigente, mucha actividad, quieren destacar y eso les lleva a realizar un sobreesfuerzo, más en primero, pero también en tercero y en cuarto. Y evidentemente cambia el patrón si se dedican a la especialidad gestual o a la de textual o a la de musical, como comentaba Carolina. Y creo, había comentado alguna oyente, Alba, que es cómo se podía utilizar en remoto la aplicación, ¿no? Para hacer el análisis biomecánico ahora que hay tanta dificultad en algunas ocasiones de valorar al paciente. Pues yo con pacientes que no pueden acudir a la consulta o que no quieren porque les da miedo, hay veces que el paciente todavía tiene miedo a presentarse, les invito a hacer, incluso hay algunos que quieren ellos y hacen un registro de la aplicación y me proporcionan análisis, pero también les doy la posibilidad de que me remitan la muestra de voz. Si tiene calidad suficiente, yo la puedo procesar. Si no tiene calidad, pues entonces no me sirve, evidentemente. Estaba pendiente en el chat también para que se contestara de Gemma Buneri, que decía: para el retorno visual inmediato en el laboratorio de la voz, ¿qué programas utilizáis para la rehabilitación? Gracias por tu pregunta. La primera cosa que quería decir también es que la cuestión de ser un laboratorio no significa que sea un lugar fixo, que las personas tienen que ir ahí. Nosotros podemos ir a las personas porque son equipos pues portátiles. Para el uso o para el retorno inmediato de patologías como nódulos resultantes de abuso por hipertensión, lo que es mi experiencia, pero voy también a basar la palabra a Mauro, es que el EEG es efectivamente una forma muy productiva de dar feedback o retorno en tiempo real que ayuda a modificar el comportamiento y entonces a pues tornarse consciente que cómo usa hiperfonación y cómo puede cuál es el tipo de comportamiento que tiene que tener para cambiar esa hiperfonación. Os digo el caso, por ejemplo, no de un paciente, pero de un cantante que tenía esta imagen mental que para tener el formante del cantante tenía que poner una laringe muy baja y muy fija. Y sabéis todos que la laringe es un articulador, o sea, se tiene que mover. Si la fixáis, pues le estás haciendo daño. Es como querer moverse con las piernas sin las articular. Entonces, le decía mucho feedback verbal, te estás haciendo así, antes así, habíamos hecho muchos ejercicios, pero efectivamente el punto que se dice de eureka para ese alumno fue cuando le enseñé en clase el EEG y él ha visto que la parte de la pendiente que baja, que es cuando hay un mayor contacto y después empieza a haber un no contacto para la fase de abertura de los pliegues vocales, él hacía tanta fuerza que no había una onda, había como que un cuadrado. Entonces se fijó, el hecho de lo ver inmediatamente, no sé, se dio el clic. Y a partir de ahí tuve mucho más conciencia de lo que estaba haciendo de mal. Entonces, el retorno visual es muy importante para ayudar al estudiante o al paciente a tomar conciencia, a tornarse consciente de lo que está haciendo, porque por veces, como no tenemos pues receptores propriosépticos muy desarrollados en estas zonas del tracto vocal, pues es muy difícil saber si estás bajando, si estás subiendo, si estás poniendo para frente, para atrás. Entonces el retorno te ayuda a ver tu comportamiento. Pero Mauro, a lo mejor tú con espectrografía también ya has ayudado a gente. Sí, como creo que
está preguntando también de qué programas utilizamos en el laboratorio. Filipa ha enseñado el Fonadin, que es un programa para análisis de la señal de GG, que es fantástico, que se puede verificar tanto la onda como el mapa de la voz en el tiempo real. Y eso me parece ser muy, muy útil. Y hablando de sistemas acústicos que son más fáciles, bien, en realidad no hay un espectrograma específico que se puede utilizar cualquier uno de ellos. Para un uso en el tiempo real también recomiendo mucho el Voce Vista, que es un Que también tiene programa EGG, también que puede también, venir con EGG. sí, que también puede leer y enseñar el EGG. Pero claro, hay que tener el equipamiento de EGG, Que es un pero poco más carito. que es un poco mucho más caro. Pensando algo que sea hay hasta algunos que son gratuitos, espectrogramas que se pueden bajar en internet y utilizar aplicaciones y cosas así. Entonces no hay un específico, pero también con un espectrograma se puede ver muy fácilmente que hay un esfuerzo vocal y que se puede cambiarlo también. Y la misma idea que cuando se ve lo que está haciendo, todo se cambia mucho más fácil. Entonces esa idea que la voz invisible ya es un poco ultrapasada. Ultrapasada. Sí. Sí. Y Entonces, también hay conviene decir que Fonadin es un programa actualmente gratuito sí. y por tanto solo tenéis que adquirir el EGG. Y también que hay otro programa que se llama Speech Studio, producido por Laryngograph en Inglaterra, que también permite la visualización en tiempo real de la señal de EGG. Eso es. Bueno, parece que no hay más cosas en el chat. En principio, si alguien quiere... a mí me gustaría simplemente preguntar una cosa, porque me interesa mucho todo el tema de la menopausia, porque ya me toca. Entonces, solamente fundamentalmente, ¿en qué consiste, aparte de bajar la frecuencia fundamental que baje, qué características más importantes tendríamos? Le pregunto a Filipa, no sé si... Hay muchos estudios sobre menopausia y voz. El problema es que cuando... ¿me escucháis? Sí, sí. ¿Me conseguís? Sí, sí. Sí. El problema es que cuando solo se hace estudio de la voz con una vocal A y solo se ve la vocal A o un texto hablado y no se busca más adentro para sumar las partes y comprender la complejidad, nos quedamos siempre con una respuesta muy incompleta. Entonces, las respuestas incompletas que aún existen, que también tienen a ver con el hecho de que los estudios que han sido hechos hasta ahora en menopausia son estudios pues comparativos, y entonces si no tienes grupos de mujeres muy controlados, el factor asociado a la edad, que es el envejecimiento, puede estar a traer efectos en los resultados, y los resultados que se vean no son de la menopausia, pero sí del inicio del envejecimiento. Entonces, lo que podríamos hacer mejor y lo que vamos a intentar hacer son estudios longitudinales en vez de comparativos, pero esto para decir que efectivamente la respuesta aún es incompleta, pero de lo que existe se sabe que ¿me escucháis? Sí, sí, te escuchamos. Sí. Se sabe que los pliegues vocales pues pierden el tonus, la capacidad de vibración es menor, o sea, hay un mayor esfuerzo para empezar la vibración de los pliegues vocales, que puede estar relacionado con un aumento del flujo,
de los fluidos en la lámina propia, o sea, haber un pequeño edema, que también ha sido reportado. También ha sido reportado en la literatura pues más varices en los pliegues vocales, o sea, cambios en la parte vascular. Sí. Y todo eso se repercute, además de la frecuencia fundamental que se cambia, se repercute también en el hecho de que el rango vocal disminuye en cantantes, por ejemplo, hay más dificultad en sustentar notas durante el mismo tiempo que se sostenían antes, o sea, el tiempo de fonación máximo es menor. Y hay una disminución de eficiencia vocal. Es más en que hay más escape glótico, o sea, Isabel estaba hablando de las diferencias de escape glótico entre mujeres y hombres. Yo creo que es claro que el escape glótico en una mujer es normal, porque es parte de la diferencia entre sexos, masculino y femenino. El problema es que cuando ese escape te imposibilita de tener una fonación normal. Entonces, y eso ocurre más en la menopausia. Pero también conviene decir que un estudio que ahora Mauro y yo hemos desarrollado, que con el entrenamiento vocal se consigue modificar esos cambios. Y si ese entrenamiento ocurre más temprano, mucho más antes de la menopausia, la salud vocal va a ser mejor durante la menopausia. Entonces ahí hay un papel preponderante del profesor de canto y del logopeda que, de mantener esos ejercicios y la práctica vocal permanente, porque con la edad hay una tendencia a que el cantante practique menos, porque ya tiene tantos conciertos y tantas cosas, pero en esa edad, con el cansancio, por ejemplo, con los cambios que también se dan en términos emocionales, como Ana está también estudiando, de autopercepción, de imagen, que para algunas mujeres la menopausia es más fácil que para otras, todo eso influye en la forma como la mujer va a usar la voz. Entonces, por eso digo que es mejor usar estudios longitudinales en que la misma participante se estudia durante los cambios de la menopausia que comparar a mujeres, porque la menopausia es un día en la vida de una mujer, caracterizado por 12 meses consecutivos de amenorrea. Y entonces no se puede prever, no se puede saber cuándo va a ocurrir, solo se puede estudiar retrospectivamente. Entonces, si hay un estudio longitudinal, cuando la mujer empieza con cambios y se sigue la mujer a lo largo del tiempo hasta que no tenga más ciclos menstruales, hasta que pase esos 12 meses de amenorrea, entonces se va a saber mejor lo que pasa efectivamente durante la menopausia. Y después es como todo, hay mujeres que van a tener síntomas muy fuertes y hay otras que no. Y claro está, por eso hablamos también de diferentes niveles de profesionales. A lo mejor a un logopeda le afecta más que a un abogado o a un cantante mucho más que a un logopeda. Entonces hay que estudiar esto también por función vocal, cuánto uso de la voz haces durante tu trabajo. No sé si Mauro y Ana quieren añadir algo más. Sí. Yo... Oh, perdón, Ana, por favor. Bueno, como estamos haciendo ahora las entrevistas, por comentarlo un poco, porque la verdad es que es bastante interesante, digamos que en personas que yo que estoy en concreto entrevistando a mujeres que son profesoras y no tienen tanta conciencia sobre sus voces, ni tienen tanta educación sobre los matices y no son tan sensibles a lo que les va pasando en la voz, pues hay un poco de todo. Pero sí que es verdad que la mayor parte de la gente nota un cambio en el tono, o sea, notan que sus voces se han agravado con el tiempo. Es verdad que la mayor parte de profesores que estamos entrevistando son de primaria y tienen un uso de la voz bastante intenso. Coincide que son profesoras muy motivadas y son gente que les gusta hablar y que claramente les gusta lo que hacen y utilizan muchísimo sus voces. Y bueno, pues sí que es interesante también que el entrenamiento y la gente que ha pasado por determinadas dificultades vocales,
y han tenido la posibilidad de contar con profesionales que les hayan dado, nada, 3 consejos, tienen muchísima más capacidad de prevenir esas dificultades, que yo creo que también es una idea con la que quedarse, ¿no? De intentar hacer concienciación de lo importante que es en determinadas profesiones que no se relacionan tan directamente con la voz, pero que son esenciales, pues que tener este consejo profesional sería maravilloso, y contar con esa educación sería esencial. Sí, la idea es que va a haber cambios por la menopausia, pero si pueden minimizarlo, a veces no sentir nada con ellos por el entrenamiento, justamente. Entonces el papel de logopeda en eso es fundamental. Pero me gustaría lembrar que estamos buscando las personas, profesoras, cantantes, entonces contamos con vosotros para ello. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos en horas un poco pasadas y todo, pero es que es tan interesante, ha resultado súper interesante estas charlas y la relación que se ha creado entre los dos grupos, ¿no? Yo creo que ya vamos a cerrar este debate y doy paso pues a Cristina, ¿no? No, a mí, Teresa. A ti, Teresa. A ti, Margarita. A mí. Margarita, que cierras, sí. Bueno, vamos a terminar la reunión de hoy y en primer lugar quiero dar las gracias a los ponentes por sus interesantes exposiciones, también a los asistentes y a las moderadoras. Gracias por asistir. Espero que os haya resultado enriquecedor las 2 mesas para vuestra práctica clínica y haya despertado el interés hacia la investigación en logopedia. Si lo hemos conseguido, ese era nuestro objetivo. Ojalá. También me gustaría señalar la importancia del logopeda formando parte del equipo interdisciplinar. Habéis visto que en todas las investigaciones hay logopedas y también en el diagnóstico y tratamiento de la patología vocal. Y luego vuelvo a lo mismo porque lo que nos hemos planteado este año es fomentar la investigación, pues que la necesidad de la investigación también en este campo para conseguir la evidencia científica que se necesita para dar valor a nuestra profesión. Luego, me gustaría recordaros que durante todo el mes vamos a celebrar el mes de la voz, aunque el día de la voz sea solo el 16 de abril. Entonces, estar atentos a propuestas y actividades que saldrán en la web del colegio. También recordaros que la grabación de esta sesión podéis volver a verla en el YouTube del colegio que se llama Logopedas Madrid. Y con esto podemos terminar. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Adiós.